poder de la resurrección. Hay poder en la sangre de Cristo, pero hay poder en la resurrección. Quisiera que fuera conmigo, por favor, a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, del 1 al 8. Si no trajo su espada, ¿sabe que la Biblia es la espada? La espada, dice la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu, y se refiere a la Biblia. Es una espada. Corta para allá y corta para acá. Cuando yo le predico, está cortando hacia allá, pero también corta hacia acá. Marcos capítulo 16, del 1 al 8. Y quiero, como siempre, saludar a todas las personas que ven estos videos posteriormente. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Prepare su Biblia y su corazón para que reciba la palabra del Señor. Como siempre recuerdo, compartan estos videos con amigos y familiares para que ellos también sean edificados y transformados por el Señor. Dios les bendiga. Gracias. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. Voy a hacer una pequeña oración para poner esta palabra en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Pedimos en este momento que tú prepares la tierra de nuestros corazones para que tu semilla llegue, que tú la hagas crecer, que nos transforme, Señor, y que nosotros podamos ponerla en práctica en un mundo, Señor, que perece, un mundo que está al revés, pero tú eres la única esperanza. Pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guíes en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pasando el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Y salieron ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Porque tenían miedo. Qué tremendo. Todavía ellas no habían visto al Señor, pero ya el ángel estaba allí y les había dicho que Él había resucitado. Familia y amigos, durante siglos muchas personas se han hecho las preguntas como: ¿por qué los cristianos dicen que el cristianismo es la religión verdadera? Yo nunca he escuchado eso. ¿Por qué será que el cristianismo es la religión verdadera? ¿O cuál es la diferencia que hay entre las religiones, las demás religiones, y el cristianismo? La respuesta es fácil pero profunda: resurrección. Resurrección. El acontecimiento más poderoso que cambió el rumbo de la humanidad y el destino eterno de todos los que Dios salva fue la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ningún otro acontecimiento en la historia ha sido de tan gran bendición, ha sido tan trascendental como la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Mahoma no resucitó, Confucio no resucitó, Budas no resucitó. Ninguno de los líderes de las religiones principales en este mundo ha resucitado, pero Cristo resucitó. Y es un hecho bien documentado y bien probado. Hermanos, el viernes, si ustedes recuerdan, hablamos de la cruz de Cristo y cómo su sacrificio nos trajo a nosotros perdón. Pero la resurrección, que es de lo que vamos a hablar hoy, lo que estamos celebrando, nos trajo a nosotros esperanza. Cristo vive, hermanos. Y eso es algo de gran alegría. La resurrección de Cristo es el fundamento de la doctrina cristiana. Hoy vamos a hablar del poder de la resurrección de Cristo y la importancia que tiene para todos nosotros en nuestras vidas. Lo primero que vamos a ver en los versículos que ya leímos al principio es que las mujeres enfrentaron una situación inesperada. Esas mujeres, ¿verdad? Ese día, el amor y la pasión que tenían por el Señor, ¿verdad? Ellas enfrentaron lo que sea. Me llama la atención que son mujeres. Fíjese usted, son mujeres. Y yo digo, Señor, ¿será por eso que las mujeres siempre son las que están en la iglesia, trabajan más, van como adelante de los hombres? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros los hombres? Como que vamos un poquito atrás, ¿verdad? Pero en esa mañana, esas mujeres fueron allí. Mire lo que dice el versículo número 1, del 1 al 4, que ya leímos de Marcos 16. Dice que pasando el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. En uno de los evangelios nos cuenta que Juana y María, la madre de Jesús, habían visto como Nicodemo y José de Arimatea habían envuelto el cuerpo de nuestro Señor con especias aromáticas. Pero esas mujeres que fueron esa mañana al sepulcro, ellas compraron más especias para ungir el cuerpo del Señor. Y esto es comprensible, hermanos, pues ellas amaban al Señor y querían demostrarle su amor al igual que los demás, aunque sea por última vez. El pasaje que ya leímos dice que ellas iban por el camino el primer día de la semana, muy de mañana. Y ponga mucha atención aquí, es importante notar que los judíos, el día de ellos no termina como nosotros a medianoche. El día de los judíos termina a las 6 de la tarde. Por eso ellos dicen que termina el día a las 6 de la tarde. Y ellos no nombran los días de la semana como nosotros, lunes, martes, miércoles, no. Ellos dicen el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Fíjense la diferencia de esa cultura con la de nosotros. Entonces ellas iban por el camino preguntándose quién nos removerá la piedra. Pues ellas sabían que el viernes José, ¿verdad? José de Arimatea la había asegurado con una piedra grande y pesada. Marcos capítulo 15, versículo 46. Pero de lo que ellas no estaban conscientes es de que los líderes religiosos de su pueblo la habían sellado el sábado y puesto allí un destacamento de la Guardia Romana para proteger la tumba y que nadie pudiera robarse el cuerpo del Señor. Porque ellos sabían, estos líderes sabían, y habían escuchado a Jesús
decir que Él resucitaría al tercer día. Ellas tampoco eran conscientes del terremoto que se produjo en ese lugar temprano en la mañana, ni de la llegada del ángel que hizo rodar esa piedra y dejó pasmados a esos soldados. Que a la final esos soldados, cuando vieron ese milagro, salieron corriendo espantados. Así que para cuando ellas llegaron, los soldados habían desaparecido, la piedra había sido removida y la tumba estaba abierta. Qué tremendo. La tumba estaba abierta. Ahora, hay algo muy importante, hermanos, que debemos decir aquí en este punto. El ángel no removió la piedra para que Jesús saliera en su cuerpo ya resucitado y glorificado, no. El Señor podía traspasar por cualquier lado. Lo vemos en otras partes en las Escrituras, donde estaban cerradas las puertas y el Señor se les apareció ahí a los discípulos. No fue por eso que el ángel removió la piedra, sino para que ellas pudieran entrar y ver que la tumba estaba vacía. Como dijo el doctor Steven Lawson, la piedra fue removida para que Jesús pudiera salir. No para que Jesús pudiera salir, perdón, sino para que el mundo pudiera entrar y comprobar que estaba vacía. A pesar de que ellas habían estado expuestas a las enseñanzas de Jesús, sabían que Jesús había dicho que resucitaría, ellas no fueron esperando verlo resucitado. Y al contrario, ellas iban con miedo, con temor, ¿verdad? Con incertidumbre, tristes por lo que le habían hecho a su Señor. Por eso ellas iban con esas especias para ungir el cuerpo del Señor. Ellas no estaban esperando que Él estuviera resucitado. Su primer pensamiento cuando vieron la piedra removida fue seguramente que, igual que María Magdalena, ¿verdad? En Juan capítulo 20, versículo 13, que creía que se habían robado el cuerpo del Señor. Ellas creían eso, tal vez pensaron eso igual que María Magdalena. Ahora, ellas sintieron en ese momento una mezcla de alegría y de miedo. En el versículo 5 y 6 que ya leímos, dice que entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con un ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Las mujeres pasaron del asombro en ese momento a ver de la enorme piedra que había sido removida, al miedo cuando vieron al ángel que les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue resucitado, o el que fue crucificado y resucitado. A pesar de que ellas y sus discípulos habían estado mucho tiempo con Jesús, habían oído sus enseñanzas, lo habían oído decir que todo, habían decir tantas cosas de su muerte, que él iba a morir, que iba a resucitar, que era necesario que eso ocurriera. Al principio ellos no creyeron, porque en el momento en que sucedió, ellos se asustaron y se escondieron. En el momento que eso sucedió, todos salieron corriendo y se escondieron. Es importante decir que todo lo malo, escuche bien, todo lo malo y lo bueno que estaba pasando en ese momento era el plan de Dios. Como todo lo malo que está pasando en nuestras vidas en este momento es el plan de Dios. Así no lo entiende usted en este momento. Y ese plan de Dios no solo era para ellas, sino también para los que serían salvos en el futuro. Y eso somos nosotros. Dios estaba mirando en el futuro porque Él es omnisciente y en todo lo sabe. Dice que Él nos ha creado desde antes, desde la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya Él nos tenía en mente cómo íbamos a ser,
qué íbamos a hacer y todo eso. Ahora, las dudas y el dolor y el miedo se convirtieron en gozo cuando ellas vieran a su Señor y Salvador resucitado. Todo ese dolor, toda esa angustia. Y el Señor se los había dicho antes. Su dolor, su angustia se convertirá en gozo, se convertirá en alegría. ¿Quiénes lo vieron? El versículo 6 y 7 dice, el ángel continúa diciéndole a las mujeres, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Hay algo muy importante aquí, hermanos, que me llama la atención. Y fíjense lo que dice el ángel. Dice, digan a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué diría y a Pedro? Ponerlo a pensar un poquito. ¿Por qué dirían y a Pedro? Bueno, recuerden que poco antes de que mataran al Señor, Pedro lo había negado 3 veces. Pero la diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro se había arrepentido de todo corazón y Judas no. Por eso Judas se ahorcó. Judas no se arrepintió, sino se ahorcó. Él entró remordimiento, podemos ver en la palabra, pero remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento, son 2 cosas diferentes. ¿Ves? Entonces por eso Judas fue y se ahorcó. Tal vez Pedro en ese momento tenía un peso enorme en el corazón. Cuando vinieron las mujeres y le dijeron, no, el Señor ha resucitado. Y él tenía ese peso en el corazón en todos esos momentos. Por eso el ángel le dice, díganle a los discípulos y a Pedro, porque el Señor todo lo sabe. Y a Pedro. Había una mezcla de ahí seguramente en el corazón de Pedro, una mezcla de remordimiento, de incredulidad, de temor por haber negado a su Señor, después de que Pedro le había dicho al Señor de que él iba a ir hasta la muerte si era necesario con él. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero el Señor ya lo había perdonado. El Señor ya había perdonado a Pedro. Es como si el Señor hubiese dicho, me imagino yo, ¿no? Me fallaste, pero eres mi hijo. Te amo y tengo planes contigo. Y fue así, porque Pedro fue uno de los líderes más influyentes de la iglesia, a pesar de que le falló al Señor. ¿Cuántos de nosotros no le fallamos al Señor? Todos los días, ¿verdad? Pero qué hermoso es la gracia de Dios cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón. El Señor nos levanta y otra vez nos encarrila en el camino de Él, nos atrae con ese amor, nos corrige cuando nos tiene que corregir. El buen padre corrige, la buena madre corrige, pero demuestra amor y disciplina, las 2 cosas. Eso es lo saludable. Entonces lo mismo hace el Señor con nosotros. Ahora, cuando las mujeres llegaron y les avisaron a los discípulos todo lo que el ángel les había dicho, Pedro y Juan, dice la palabra de Dios que corrieron al sepulcro y comprobaron que el cuerpo del Señor no estaba allí. Juan capítulo 20, versículos 3 al 9. María Magdalena también regresó después a la tumba que Pedro y Juan se fueron. Ella regresó y también vio al ángel. Pero también la diferencia fue que María Magdalena lo vio por primera vez ya resucitado. Ella lo vio resucitado, tuvo el privilegio de ver al Señor. Si ustedes van ahí a Juan capítulo 20, versículo 10, cuando ella entra a la tumba y la ve vacía y se voltea, se ve un hombre que está hablando atrás de ella y era el Señor. Ella creía que se habían robado el cuerpo del Señor. Y entonces cuando ella le dice María, entonces ella le contesta Raboni, que significa maestro. Y ahí el Señor se le revela a ella. Yo he visto videos así de esa escena y la verdad que se me espeluca el cuerpo cuando veo eso. Se imagina el Señor resucitado ahí,
después que tú lo viste que lo mataron, lo molieron en esa cruz y todo, completamente muerto, y después tú lo veas resucitado totalmente. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué hermoso. Hermano, Jesús también se le apareció al resto de las mujeres. Cuando ellas iban por el camino a encontrarse con los discípulos, en Mateo 28, del 8 al 10, Jesús también se les aparece a dos de sus discípulos cuando ellos iban camino a Emaús. Ellos iban ahí hablando y lamentándose, tristes, y el Señor se le aparece a ellos en el camino, se les revela también a ellos ahí. Después también se les aparece a Pedro en la playa cuando ellos estaban pescando, y a los demás discípulos, ellos estaban ahí pescando. También se le apareció a Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás el incrédulo? Tomás el incrédulo estaba allí. Si no meto mi dedo en la llaga del Señor y pongo la mano en el costado, no creeré, dijo él. Dice que 8 días después el Señor entró, estaban las puertas cerradas y el Señor estaba reunido, los discípulos ahí, estaba Tomás. Y el Señor entró y de una vez le dijo, los saludó, le dijo paz a vosotros. Y entró y le dijo a Tomás, ponga aquí tu mano, pon aquí tu dedo en mi llaga y pon aquí tu mano. Y entonces Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y le dijo, no seas incrédulo sino creyente. Dichosos aquellos que sin ver creyeron. Esos somos nosotros, sin ver nosotros hemos creído, porque lo sentimos aquí en el corazón. No es necesario verlo. Ya nosotros hemos visto al Señor. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú lo has visto a Él aquí. No hay nada más poderoso y más grande que eso. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero también la palabra dice que antes de su ascensión al cielo, dice que 500 hermanos lo vieron a Él. Y por último, el apóstol Pablo. Imagínese usted el apóstol Pablo él era un hombre que perseguía a los cristianos, daba su voto para que los pusieran presos. Él quería exterminar, como un Hitler en esa época. Él quería exterminar a todos los cristianos. Y tenía poder para eso, porque él era miembro del Sanedrín. Él tenía poder para eso. Pero sin embargo, él, camino a Damasco, dice la palabra, que el Señor se le apareció y lo tumbó. ¿A quién persigues, Pablo? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por eso es, hermanos, que los que persiguen a los cristianos persiguen a Jesús. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesús. Y ahí fue la conversión de Pablo completamente, de ser un perseguidor que daba su voto para que mataran a los cristianos, a un hombre que Dios usó poderosamente, que escribió por lo menos 16 libros de la Biblia. ¿Se imagina eso? Y dio su vida por Cristo. Lo vio resucitado. 500 hermanos también lo vieron. ¿Por qué, les pregunto yo a ustedes, es tan importante que Cristo haya resucitado? Si no ha puesto atención en todo el mensaje, ponga atención en esto. Yo quiero que usted se lleve esto en su corazón. Mira lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 17 al 19. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Todos los que murieron antes creyendo en Cristo están perdidos, se fueron a la condenación eterna, se fueron al infierno, si Cristo no ha resucitado. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si la resurrección de Cristo, la fe del cristianismo o la fe del cristiano sería totalmente inútil si Cristo no ha resucitado. Por eso la fe de nosotros descansa en la resurrección de Cristo. Si
Si Cristo no resucitó, como dice el versículo 32, si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. Como están los incrédulos. Vamos a hacer lo que sea, hagamos parranda, droga, alcohol, todo lo que sea, no importa, hay que disfrutar la vida porque la vida es una sola. ¿Es verdad que la vida es una sola? La vida no es una sola. La vida es una sola aquí, pero después que usted cierre los ojos aquí, comienza la vida eterna. Y esa es para siempre. Y de esa no se escapa nadie. Entonces, si Cristo no resucitó, si todo esto es una mentira, si yo estoy predicando, he perdido 20 y pico de años predicando, sirviéndole al Señor, todo, si Cristo no resucitó, entonces estamos perdiendo el tiempo. Dice, vana es nuestra predicación, inútil es nuestra predicación, todavía estamos en pecado. Pero escuche bien lo que dice el versículo 20. Lo cierto es que Cristo